Buenas tardes. En esta presentación vamos a hacer una muestra del uso de gráficos univariados y multivariados en evaluaciones agropecuarias que se realizaron del 2019 al 2023. Mi nombre es Mateo Fandiño. Este es el avance final del proyecto de análisis exploratorio de datos. La fuente de información es del portal de datos abiertos de Colombia y el objetivo es describir e interpretar las relaciones entre las variables cuantitativas de forma univariada y bivariada para poder observar comportamientos que me logren explicar mayormente el comportamiento de las variables, cosa que no se puede explicar de un análisis univariado y que de pronto en un contexto multivariado nos permite ver el comportamiento diferencial. Las variables que vamos a revisar son área sembrada, que está en hectáreas, área cosechada, que está en hectáreas, producción, que está en toneladas, rendimiento, que está en toneladas por hectárea, y este rendimiento va a ser en función de el departamento, el grupo de cultivo y el año. Bueno, en esta parte se da una breve descripción del tipo de variables que vamos a tener en cuenta, que es por ejemplo el departamento, el municipio, el grupo de cultivo, el año, el periodo, el área de siembra, el área de cosecha, la producción y el rendimiento con su respectivo tipo de dato y algunas muestras de cuáles datos podríamos tener allí. En esta parte inicial se hizo como una limpieza de datos para poder importar directamente en R y continuamos con las medidas descriptivas de las variables. En este caso vemos las variables, la cantidad de datos que hay para cada una de las variables, cuál es la media de esas variables, la desviación estándar, la mediana, los valores, la media truncada, la media aritmética, el mínimo y el máximo de los datos. Como vemos, por ejemplo, en la parte de producción hay mucha variabilidad de los datos. Hay valores que posiblemente encontremos que son atípicos en los datos solamente con este valor descriptivo. En la distribución de las variables cuantitativas vemos que tenemos en el eje Y la frecuencia de los datos y en el eje X el valor de esos datos. Entonces tenemos, por ejemplo, área cosechada, vemos que la distribución se concentra en menos de 250, al igual que el área sembrada, pero sin embargo vemos el gráfico así porque hay algunos valores que me están generando que el gráfico no se muestre correctamente y distorsiona el gráfico, ¿no? Entonces entraríamos a revisar qué dato es el que tenemos allí. En la parte de producción vemos que hay un comportamiento en todos los valores de 0 a 1000, pero la mayor parte de los datos está concentrada en los valores más pequeños. En la parte del rendimiento tiene un comportamiento muy similar, pero los valores son más bajos, está concentrado antes de los 50, de la frecuencia de 50. Para los gráficos bivariados tenemos acá el gráfico de rendimiento en el eje Y en toneladas por hectárea y área cosechada en el eje X, donde vemos que para cada uno de estos recuadros, que es el tipo de cultivo, el grupo de cultivo, vemos por ejemplo que mucha de la distribución se concentra en la parte inicial, ¿sí? Que sería a menor área cosechada hay menor rendimiento. Pero entonces, por ejemplo, para los cereales vemos que hay una tendencia, hay una curva en la que nos indica que a mayor número de área cosechada hay menor rendimiento, tiende a haber un menor rendimiento. ¿Qué más vemos por acá? Acá, por ejemplo, en las leguminosas hay datos que sería pues de revisar, porque todo el comportamiento de la distribución es tiende a cero, ¿no? Mientras que
hay dos datos, por ejemplo, que en menor área cosechada va a haber un rendimiento de 40 o de 80 toneladas por hectárea. Entonces serían valores que tocaría revisar cómo están, ¿no? Por ejemplo, en las leguminosas, en las oleaginosas, perdón, hay un comportamiento un poco diferente y quiere decir que la mayor cantidad de los datos se concentra en áreas cosechadas entre 0 a 200 hectáreas y rendimientos de 0 a 4 toneladas por hectárea. Otro gráfico bivariado nos muestra el área sembrada y la producción en toneladas. Entonces, en algunos de los primeros 30 municipios seleccionados, se ve, por ejemplo, que el Amazonas tiene un comportamiento particular porque la mayor cantidad de los datos se agrupa alrededor de los 100 o menos hectáreas, pero hay datos, por ejemplo, en más de 400 hectáreas. Vemos, por ejemplo, que en Antioquia hay mucha cantidad de datos, entonces tendríamos que entrar a revisar qué variable nos podría discriminar esos datos y poder ver de pronto algún comportamiento que me logre indicar la tendencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de datos como Arauca o también como por ejemplo en Cundinamarca, se podría ver que a mayor cantidad de área sembrada hay una mayor producción en toneladas, ¿no? Pero en la mayor parte de los gráficos se ve una concentración en menos de 250 hectáreas, indicando que la producción es menor a 1000 toneladas. Esto quiere decir que la mayor cantidad de producción se concentra en la primera parte de los gráficos. Hay gráficos que de pronto no muestran una tendencia muy clara, como por ejemplo en el Baupés o en Vichada, y este tipo de comportamientos puede deberse también a la cantidad de producción que hay en esos municipios, en esos departamentos. Acá tenemos otro gráfico, relación de área sembrada producción por año, donde lo intentamos ajustar un modelo y en función de x, donde el eje X es el área sembrada y el eje Y es la producción en toneladas, pero está separado para cada año. Entonces vemos de pronto una ligera diferencia entre algunos de las pendientes de esas rectas que me intentan ajustar el comportamiento de los datos. Tendríamos que evaluar cuál es la cantidad de datos por año, qué variables vamos a revisar por año y hacer un análisis más profundo de este tipo de información debido a la cantidad de datos. Ahora tenemos un gráfico que de pronto no es muy claro en la coloración, pero nos indica cuál es el comportamiento de la producción y del área sembrada, indicándome cuál es el conteo de datos que hay para esos municipios. Entonces, por ejemplo, vemos que Caracolí tiene algunos datos por arriba de los 400, la parte de abajo, en los 400, pero el conteo, la mayor parte de los datos de área sembrada y producción se agrupa en menos de 100 hectáreas. Lo que tocaría revisar ahora es en estos municipios si se presentan los datos atípicos y empezar a hacer algún tratamiento específico para ese comportamiento atípico y poder ir ajustando la información. Este gráfico es muy diciente porque me muestra tres variables y la intensidad del color me podría indicar dónde hay mayor cantidad de datos. Este otro gráfico es un boxplot que me muestra cómo es el comportamiento a nivel de departamento del rendimiento por toneladas por hectárea. Esto queriéndome indicar que
Por ejemplo, si comparáramos las medianas, que es la línea que tiene el boxplot, el Valle del Cauca tiene mayor rendimiento en toneladas por hectárea a nivel general, ¿sí? Este gráfico sería bueno hacerlo, por ejemplo, para algún tipo de cultivo específico y yo poder evaluar, comparar entre departamentos esa magnitud de los datos. A modo muy general, podría yo ver que hay algunos datos muy grandes, que quiere decir 150 o más toneladas por hectáreas a nivel de rendimiento, y eso podría deberse a algún cultivo en específico. De esa misma forma, por ejemplo, a nivel global se ve que departamentos como el Amazonas o el Putumayo, por ejemplo también el Guaviare, son departamentos que tienen rendimientos, que reportan rendimientos muy bajos según la evaluación que se hizo. Obviamente, departamentos que tienen mucho más población o muchos más ingresos o tecnología también, indicaría que tienen un mayor rendimiento en toneladas por hectárea y por esa razón están más hacia arriba en este gráfico. El gráfico de correlaciones me indica que ese rendimiento tiene, bueno, hay una relación fuerte entre lo que es área cosechada y área sembrada, una relación leve intermedia entre lo que es producción y área sembrada, área cosechada, y una baja correlación entre ese rendimiento y el área sembrada y el área cosechada. Esto cambia mucho de pronto la forma de ver los análisis, porque al tener baja valor de correlación, podría ser que no pueda yo explicar tan fácilmente el comportamiento de una variable en función de la otra. Algunas de las referencias utilizadas para los gráficos, se consultó principalmente la página de los gráficos de ggplot en Rcharts, o bueno, los otros gráficos que me dan condiciones multivariadas, ¿sí? Para poder visualizar esa información que podemos presentar en este